pasado hablamos un poco del Salmo 23 y le dije que esta iba a ser la parte número 2, porque el nombre del mensaje es el pastor que no nos abandona, nunca nos abandona. Y esta es la parte número 2. Y quiero, antes de comenzar la segunda parte, pues recordarle a usted que su pastor por excelencia sabe hacer las cosas bien hechas. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y por eso mi anhelo en esta mañana es solo recordarle a usted una vez más que usted no está solo. Él nunca me abandona, nunca te ha abandonado, nunca te va a abandonar. Y por eso en esta mañana quiero leer una vez más el Salmo 23. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero podemos llegar delante del Señor hoy para decirle: Señor, gracias porque verdaderamente tú nunca me has dejado. Y le quiero pedir que me acompañe el versículo 1 y después vamos a agarrar el 4 y 5, mejor dicho el 5 y el 6 para terminar. Pero diga conmigo: Él no solo no me abandona, sino que cuida de mí. Él es mi pastor, pastor de todos, pero es mío. Y no hay nada que pueda cambiar el hecho de saber que usted y yo tenemos a alguien que nos ha amado, que nos ama y nos va a amar por la eternidad. Amén. Versículo número 1. Este es el repaso de la semana pasada. Salmo de David. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque, ahí no dice si paso o no paso, sino aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el valle no es muy peligroso, no, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y ahora vaya conmigo al versículo 5 y 6, que es donde vamos a arrancar en esta mañana. Y mire lo que dice el versículo 5 y 6. ¿Está listo? Dice su palabra: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Incline su rostro y oramos por esta palabra. Amén. Padre, gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno. Señor, hoy nos acercamos a ti confiados que tú eres nuestro pastor, el que conoces cada uno de nosotros y conoces lo más íntimo de nuestro ser. Y por eso hoy venimos a ti con un corazón dispuesto a escuchar tu instrucción, tu dirección, tu palabra, Señor, que se hace una realidad en nuestras vidas. Y así como tú preparas mesa delante de mí en presencia de nuestros enemigos o de nuestros angustiadores, Señor, hoy nos acercamos confiados de que no hay cosa alguna que tú no conozcas, porque tú conoces a tus ovejas. Y por eso hoy, Señor, vengo delante de ti presentando a cada uno de nosotros cada necesidad, cada frustración, cada sueño, cada anhelo, Señor, cada fracaso. Tú lo conoces y hemos entendido, Señor, que tú eres el que cuida de nosotros. Y por eso, Señor, vengo a ti pidiéndote que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, y que tu palabra, Señor, la semilla incorruptible, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús. Casa de Dios dice amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Cuando nosotros leemos esta porción, nos recuerda que Él va a preparar, dice la Biblia, una mesa
una unción y una promesa para cada uno de nosotros en este salmo. Pero es importante recalcar que cuando usted y yo leemos este salmo, como hablamos el domingo pasado, podemos reconocer que hay muchas porciones en la escritura que ministran vida, que ministran paz, pero este salmo por excelencia es un salmo que ministra paz a las vidas, y a través de los tiempos hemos podido encontrar no solo paz, sino también esperanza y consuelo. Y cuando nosotros regresamos a ver quién escribió este salmo, fue un hombre llamado David, que conoció tanto los campos de las ovejas como los campos de batalla. Y cuando él escribe este salmo, no lo escribió desde un confort de una vida perfecta. Al contrario, este hombre escribió este salmo al reflexionar lo bueno que ha sido Dios con él, reflexionando que ha habido persecuciones, ha habido dolores, han habido batallas, frustraciones, traiciones, dolores en los cuales él encontró un refugio, un consuelo, un amor de un padre que conoce a sus ovejas. Y por eso él pudo con toda claridad confesar y con plena certeza. Y esto va más allá de una poesía o un poema romántico o algo maravilloso que se oye dulce. Esto fue una confianza total y una declaración de que el pastor de pastores es el que cuida y cuidaba de él. Y por eso pudo escribir eso, para recordarnos a ti y a mí de que no importa la circunstancia que estés atravesando, no importa el dolor, la frustración, la traición, lo que estés atravesando, Él tiene el cuidado y sabe y conoce cómo cuidar de las ovejas. Diga conmigo, Él es mi pastor. Y por eso cuando leemos esas dos porciones, nos recuerda que este hombre escribe acerca de un pastor que está guiando a sus ovejas, pero termina con un rey sentado en una mesa de honor, en la cual él sustenta todo anhelo para el necesitado. Y David nos lleva de pastos verdes al banquete de la victoria delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se goza usted de eso? Dele un fuerte aplauso al Señor, porque aún después de pasar valles, pruebas, enemigos, Dios nos revela a través de este salmo una verdad extraordinaria: que la historia de los hijos de Dios no terminan en el valle, sino terminan en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso hoy usted ve personas que lo único que hacen es vivir enfocado en sus enemigos, que el Señor los reprenda. Pero David entendió en su caminar, estando rodeado constante y continuamente de enemigos, él no hablaba de ellos. Su enfoque era en el pastor de pastores, el que cuidaba de él. Habla de la mesa que Dios había preparado delante de él en presencia de sus angustiadores. Y por eso este mensaje y la última parte de este salmo nos trae a usted y me trae a mí una confianza total, que la esperanza que usted y yo hemos puesto en el Rey de Reyes y Señor de Señores es una esperanza que, aunque hubiéramos atravesado o estemos atravesando luchas, debemos de recordar que el que tiene la última palabra es mi Padre Celestial. Amén, gloria a su nombre. Por eso, punto número 1, dígale a su vecino que tiene al lado: Dios prepara una mesa en medio de la oposición. Aún en medio de la angustia, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la oposición, Dios prepara una mesa. Y si usted y yo hemos visto los nombres de Dios que traen un significado, diga conmigo: Jehová Raá. Él es el que me conoce, porque tal vez en lo exterior tú y yo podemos aparentar una vida perfecta, sonreímos por fuera, pero por dentro hay quebranto, hay lágrimas. Pues hoy te vengo a recordar que Jehová Raá es el que te conoce, el que conoce sus ovejas. Y por eso dice el versículo 5: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, y has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Le quiero
quiero recordar que Jehová Raá es el que te conoce, y cuando nosotros vemos esta porción de la escritura nos recuerda que Dios nunca ha eliminado primero a los enemigos. El primero, dice la Biblia, prepara la mesa delante de mí y delante de mis angustiadores o de mis enemigos. Él no elimina necesariamente a los enemigos, pero te va a preparar y va a servir la mesa para que usted y yo podamos deleitarnos en su presencia. Pastor, ¿qué representa la mesa? Pues la mesa para usted y para mí representa, número uno, el favor de Dios. Número dos, la mesa representa para usted y para mí la comunión directa e íntima con tu Padre. Número tres, la mesa representa abundancia y plenitud de gozo en su presencia. Número cuatro, la mesa representa para los hijos de Dios un honor de podernos sentar delante y convivir juntamente con Él, íntimamente. Número 5, la mesa representa una restauración total. Y lo sorprendente es que Dios, dice la Biblia, prepara mesa delante de los enemigos. Es como que si Dios estuviera diciéndote hoy: no necesito quitar a tus enemigos para bendecirte. Yo tengo cuidado de ti. Y la bendición de Dios es maravillosa porque nunca depende de las circunstancias, sino que la bendición de Dios sobre tu vida y sobre mi vida depende únicamente y exclusivamente de su voluntad, no de las circunstancias. Porque si usted y yo nos refugiamos y ponemos nuestro enfoque en las circunstancias, tenemos suficiente razón para vivir tristes y abrumados y angustiados, porque muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén. La bendición de Dios nunca va a depender de tus circunstancias ni de las mías, sino de su voluntad divina, que es amar y bendecir a sus hijos. Le doy un ejemplo. La Biblia nos recuerda en el libro de Daniel cómo este joven fue llevado como esclavo junto con muchos, pero él resalta junto con sus 3 amigos porque los arrancaron de su hogar, los quitaron de donde ellos vivían y fueron cautivos, los llevaron a una cultura totalmente pagana que ni siquiera adoraba al único Dios verdadero. No solo eso, sino que trataron de cambiarle su identidad, intentaron cambiarle su modo de creencia, su fe, y no solo eso, sino que intentaron y le cambiaron su nombre, pero él en su corazón sabía verdaderamente quién era y quién lo había llamado y quién era su Dios. Y por eso Dios prepara una mesa delante para Daniel en medio de un reino hostil, de persecución, de angustia, de presiones exteriores que lo querían hacer conformarse. Pero lo que comenzó como un cautiverio, diga conmigo, Dios prepara mesa, lo terminó convirtiéndose en un hombre de influencia, porque él supo quién era su pastor y de quién dependía. Y mire qué maravilloso, vaya conmigo por favor al capítulo 6, porque cuando tú y yo nos paramos en la brecha y hermano nos paramos firmes para amar y para honrar el nombre del Señor, Él te va a respaldar. Por eso no te preocupes, aunque tus circunstancias no hagan sentido, Dios sigue teniendo el control. Capítulo 6, versículo 25 del libro de Daniel, mire lo que dice la escritura. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Míreme para acá arriba un segundo. ¿Quién era el rey Darío? Ayúdeme pues, ayúdeme a predicar un poquito. ¿Quién era el rey Darío? Era el rey de Babilonia. Él no era un creyente, pero al ver la firmeza, la convicción, el testimonio de Daniel, algo sucede en la vida de él. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lengua que habitaban en toda la tierra. Escuche por favor: que abunde vuestra paz. Versículo 26, mire lo que dice: de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios. ¿De quién? Diga conmigo, soy embajador. Pero la pregunta para usted y para mí es: ¿tienes el valor y la valentía de representar como embajador al Dios que te envió a este lugar?
o eres un agente secreto. You're an undercover agent. People don't even know who you serve. La gente no sabe ni quién sirves por tu manera de vivir. Pero Daniel, escúcheme bien, tenía sus convicciones claras y fuertes de saber que él iba a honrar a un solo Dios, iba a proclamar un solo Dios, y no le importó las circunstancias, porque él creyó que su pastor de pastores cuidaba de él. Diga conmigo: Jehová Raá, el que me conoce. Él lo tomó por fiel a Daniel y le confió que fuera alguien de influencia, y esa influencia la tienes tú y la tengo yo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Mire lo que dice, por favor: que en todo el dominio de mi reino y todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino, escuche por favor, estas no son palabras de Daniel, es del rey, y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y la tierra. Este fue un predicador impactado por el testimonio de alguien que sabía honrar al Señor. Diga conmigo: el poder de la influencia. ¿Cuántas veces hemos influenciado de tal manera que conozcan a nuestro Dios a través de nuestro testimonio sin abrir la boca? Y miren lo que sucedió. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amado hermano, este hombre tuvo la capacidad de poder influenciar, porque él determinó que su pastor de pastores, el que lo conocía, a pesar de las pruebas y las luchas y las presiones exteriores para conformar y cambiar su identidad, él reconoció que él había sido llamado para adorar y exaltar a un solo Dios. Vivo para adorarte, Señor. Y este hombre determinó en su vida y en su corazón que Jehová Raá, el que lo conocía, lo tomó por fiel. Y él, escúcheme bien, se paró para honrar al único que vive y permanece, y fue honrado y respaldado por una convicción, no una emoción, no una circunstancia cambiante, porque las circunstancias van a cambiar, pero si tu convicción y mi convicción permanecen en que Él es el que cuida de mí, hermano amado, Él te va a respaldar. Miren lo que dice Romanos 8:31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna arma forjada, dice la escritura en Isaías, forjada ante ti y contra ti va a prosperar. Por eso, amado hermano, tal vez hoy estés en una situación de oposición, tal vez estás en tu trabajo enfrentando oposición, tal vez aún en tu propia familia, tal vez en el llamado que Dios tiene para que no cumplas el propósito de Dios. Pues no te enfoques en quién está en tu contra. Pon tu mirada en la mesa que Dios ha preparado y está preparando delante de ti, porque los enemigos que se han levantado contra ti, los angustiadores, pueden observar tu vida, pero no pueden detener el propósito que Dios tiene ya establecido para cada uno de nosotros. Amén. Él no puede hacerlo. Él va a tratar, pero si tu mirada y mi mirada se enfoca en la mesa que ha preparado el Señor de señores para que tú y yo nos deleitemos en ella, tenlo por seguro que no importa la oposición, no importa el enemigo que se levante, porque Él va a honrar a los que le honran. Punto número 2, voltéese con la persona que tiene a su lado, dígale: Dios unge a los que ha escogido. Él unge a los que Dios ha escogido. Versículo 5, la segunda parte dice: tú preparas mesa delante de mí, Jehová Raá, el que me conoce, en presencia de mis enemigos. Y mire lo que dice después: has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Diga conmigo: Jehová Mekadesh.
Jehová Mekadesh es el que me unge. Pero cuando hablamos de ungir, tiene un propósito especial, porque cuando el Señor unge tu vida, quiere decir que ha puesto sobre ti y sobre mí de su Santo Espíritu y nos ha apartado para un propósito especial a través de su Santo Espíritu. Cuando Él unge tu cabeza, lo hace, amado, y el aceite representa para nosotros, número 1, presencia de Dios. Número 2, el Espíritu Santo. Número 3, una consagración. Y número 4, una autoridad divina que solo viene del Espíritu Santo. Anoche estábamos con los matrimonios y hablamos del diseño original de Dios. Dios delegó y dio la responsabilidad al hombre a ser el sacerdote de hogar, el que trae la dirección a través del Espíritu Santo cuando escucha la voz de Dios. Y hoy, como fue en el principio, el enemigo se levantó para distorsionar el plan y el propósito y el llamado divino de Dios como hombres. Hoy hay un movimiento feminista que es una agenda del diablo propiamente para destruir el plan original de Dios, y por eso hay hombres pasivos que deciden que la esposa sea la que busque la dirección de Dios, la voz de Dios, pero eso no fue lo que Dios diseñó. Esa es una agenda para destruir el propósito de la familia. Pero cuando Él te llama y te unge con aceite, quiere decir que Él te tomó y te apartó para un propósito divino que no se puede llevar a cabo sin el Espíritu Santo de Dios. Muchos queremos tomar el papel de sacerdotes siendo autoritarios, pero no llenos del Espíritu Santo. Dominantes para que se sometan bajo nuestra autoridad, pero no con la llenura del Espíritu Santo. Dios nunca instituyó la familia para que la mujer esté bajo el dominio y el control y la manipulación y la sujeción de un hombre que no está lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios habló al hombre, Él tenía comunión directa con el hombre, y vino la serpiente y no le habló al hombre, le habló a la mujer, y estando Adán presente no intervino. Él estuvo presente escuchando tal vez la conversación y no hizo nada, no reaccionó para decirle: hey, Dios habló y Él nos ha hecho y nos ha creado conforme su imagen y semejanza. ¿Por qué le pones atención a la voz del enemigo que te está tratando de distraer? No solo no hizo nada, sino que ella come del fruto y le dice: ahora te toca a ti. Ok, probémoslo. Y hoy, en el día de hoy, hay una agenda del propio diablo para tratar de destruir lo que Dios formó, lo que Dios instituyó. Diga conmigo: Él es el que me unge con aceite. La presencia de Dios tipifica el aceite. El Espíritu Santo de Dios tipifica el aceite. La consagración tipifica el aceite. La autoridad que solo viene del Espíritu Santo tipifica el aceite. Y la unción es la que va a distinguir a una persona para un propósito y un llamado especial de Dios. No eres cualquier cosa. Cuando Dios unge a alguien, lo hace para capacitarlo para hacer aquello que no podría lograr con sus propias fuerzas. Por eso le doy un ejemplo. Cuando llegó el profeta Samuel, llegó a la casa de Isaí. Todos pensaban que el próximo rey sería uno de sus hermanos, el mayor, los más fornidos, los más grandes. Pero diga conmigo: Dios tenía otros planes. Y esos planes son los mismos que tiene determinados para cada uno de los que estamos acá. David tal vez estaba olvidado en el campo cuidando ovejas, pero diga conmigo: Dios ya lo había visto. Y dice la Biblia, vaya conmigo por favor al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y dice la Biblia: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu, oiga por favor, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Pregunta para usted, mire lo que dice el versículo 13:
Y dice que cuando derramó el aceite y lo ungió, el Espíritu del Señor vino suavemente, dice poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, luego Samuel, dice la Biblia, se levantó y se fue. Pero desde el día que fue ungido, amado hermano, ese día cambió tal vez nada en lo externo. Siguió siendo pastor de ovejas, siguió siendo el mismo David, pero internamente algo había cambiado para la vida de David. Hermano, desde el momento que Dios lo ungió, dice que el Espíritu Santo vino a su vida poderosamente. Tal vez por los que lo miraban afuera decían, no, ese es David. Pero hermano, él no había llegado al trono todavía, pero la unción ya había llegado sobre su vida. La Biblia dice que cuando Saúl estaba siendo atormentado, mandaron a llamar a David, pero no lo llamaron nada más porque había sido ungido, sino que este joven, hermano, había creado una reputación en medio de todos los que estaban a su alrededor, que dijeron, este hombre es un buen pastor. No solo eso, sino que sabe tocar el arpa. Y no solo eso, sino que dice que era bien parecido, que era fiel cuidando las ovejas de su padre, y la presencia del Señor estaba en su vida. Y usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. Cuando usted y yo le dijimos, Señor, yo te recibo y te acepto como mi Rey y Salvador, dice la Biblia que Él quitó nuestro corazón de piedra, puso un corazón de carne y puso de su Espíritu Santo en nosotros. Y por eso, escúcheme bien, usted es especial. Lo único que muchas veces contristamos, la obra del Espíritu Santo que nos diferencia para vivir una vida llena de poder o una vida conforme a la carne. Y por eso, mi querido hermano, usted y yo hemos entendido que no es con fuerzas humanas. Por eso Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi Santo Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Querido hermano, usted y yo somos llamados, somos ungidos por su Espíritu Santo para un propósito especial. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros, dice la Biblia, lo sabéis. Qué lindo es poder entender que cuando Dios te llama, tal vez otros no reconocen tu llamado, tal vez nadie reconoce tu servicio, tal vez te sientes insignificante aún en la casa de Dios, aún en medio de tu comunidad, aún en medio de tu familia. Pero Dios ve lo que los hombres no pueden ver. Él ve tu corazón y Él sabe que fuiste ungido, fuiste ungida para un propósito especial. Enfócate en la mesa que Él ha preparado y recuerda que Él no te ha dejado desamparado, sino que decidió ungir tu vida con aceite que te da el poder del Espíritu Santo para cumplir y llegar a hacer la obra que Él preparó de antemano para que anduviésemos. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. La promoción nunca va a venir de un hombre, sino que viene de Dios, y por eso esa es la paz que tú y yo hoy podemos tener delante de su presencia, porque cuando la unción de Dios está sobre tu vida, las puertas correctas se van a abrir a su debido tiempo. ¿No le ha pasado a usted que usted conoce personas que tienen unción de Dios y usted dice, hay algo especial en esa persona? Tal vez cuando usted ha llegado a lugares, usted ve el favor y la misericordia de Dios delante de sus propios ojos y dice, ¿qué es esto? ¿Sabe qué es? Es la unción del Espíritu Santo, porque Él te ungió para hacer algo especial y un propósito divino del cielo que no se puede hacer ni con tus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios que está sobre tu vida en esta mañana. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Alza tu mano y dile, Señor, gracias por ungirme con aceite. Gracias por llamarme, Señor, y escogerme a pesar de mí, porque cuando la unción de Dios está sobre tu vida, diga conmigo, las puertas correctas se van a abrir a su tiempo correcto. Dele un fuerte aplauso al Señor. Punto número 3. Voltéese a la persona que tiene a su lado y diga, Dios hace, mire lo que dice,
No, ese no es punto número 3. Dios nos da y hace rebosar nuestra copa. Vaya conmigo al versículo 5 y dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite. Y mire lo que dice después: mi copa está rebosando. Amado hermano, diga conmigo: Jehová Roí, Él es mi pastor. Y por eso yo te vengo a decir hoy en el nombre del Señor: si tú has venido a este lugar, yo te vengo a dar la buena noticia. Si pueden cambiar el slide, dice el pastor que hace rebosar. Jehová Roí, pastor que hace rebosar. Él es el que da más abundantemente de lo que tú puedes pensar o imaginar. Dios no es un Dios de escasez. ¿Sabía usted que Él es el dueño del oro y la plata? Él es el dueño de todas las cosas. Y muchas veces nosotros, con nuestra mente limitada, limitamos el poder de Dios para nosotros. Muchas veces venimos delante de Él pensando que Él es limitado. Y mire, muchos hemos caído en ese error. Por nuestra circunstancia creemos que Él no es capaz de proveer aún más de lo que hemos podido pensar o imaginar. Dios no es un Dios de escasez, Él es un Dios de abundancia. Y rebosar significa que Dios hace más de lo que nosotros esperamos. Y no solamente llena la copa, dice el versículo 5, sino que la hace desbordar, la hace rebosar. Cuando Dios bendice a sus hijos, hermano, hace más de lo que tú hubieras podido pensar. Y por eso, cuando yo veo que Él es mi pastor, Él no solo me va a dar lo que necesito, sino que Él ve, amado hermano, una necesidad que va más allá de lo que yo pudiera pensar. Le doy un mejor ejemplo. Hace unos meses hablamos de esta viuda en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Dice la Biblia que esta mujer estaba desesperada, estaba endeudada y había enviudado. Y amado hermano, las presiones financieras son fuertísimas, ¿sí o no? Y cuando usted está desesperado y abrumado, las cosas parecieran que no fluyen. Pero yo le vengo a recordar en el nombre del Señor que Él conoce, Jehová Raá conoce tus necesidades. Y Él te viene a recordar que como tu pastor nunca se va a limitar con nuestra mente limitada, sino que su amor va más allá para seguir sorprendiéndonos. Les recuerdo lo que sucedió. Dice la Biblia que esta mujer no solo estaba endeudada, sino que había enviudado, y que sus acreedores venían a tomar a sus 2 hijos. Y ella dice que solamente tenía una vasija de aceite. Corrió al lugar correcto. Fue donde el profeta Eliseo y le dijo que estaba pasando un momento difícil, y le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo: solo tengo una vasija pequeña de aceite. Y Dios usa la vida de este profeta Eliseo y le dice: pues ahora ve y sal de tu casa y ve a pedir vasijas prestadas, vacías, porque yo estoy a punto de hacer que el aceite se multiplique. Y dice que fueron a traer vasijas de aceite, y el aceite empezó a cesar. ¿Se recuerda? Y le dijo: después de que llenes esas vasijas, ve y véndelas, paga a tus acreedores. Diga conmigo: milagros creativos. Pero comenzó con lo que tenía en casa. Y dice la Biblia que le dijo que fuera y vendiera todo eso para solventar sus deudas. Y dice que cuando se acabaron las vasijas, cesó el aceite. Quiere decir que el aceite no dependió de la voluntad de Dios, sino de la disponibilidad del hombre. Quiere decir que si hubiera habido más vasijas, el aceite seguía fluyendo. Pero muchas veces nosotros no estamos ni dispuestos a traer lo que poco que tenemos en nuestra casa de vasija para que Él la llene. Pero Él te dice: yo no voy a dejar de cesar, y el aceite no va a dejar de fluir hasta que tú dejes de traer el recipiente para que sea lleno. El aceite nunca cesó por voluntad de Dios, sino por la disponibilidad para poder llenarla. Y por eso cada recipiente, dice la Biblia, que fue llenado, y el aceite no se detuvo hasta que ya no hubo más
vasijas. Y por eso hoy vengo a decirte en el nombre del Señor, aún lo poco que tienes, Dios lo puede tornar en abundancia. Por eso Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice la Biblia: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Poderoso es Dios para hacer, escuche, que todas las cosas mucho más abundante de lo que pensamos o imaginamos. Tal vez hoy estés en este lugar y te has cuestionado cómo lo va a hacer Dios. Pues yo te vengo a decir en el nombre del Señor que tu limitación y mi limitación no es nada para Dios. Muchas veces nos hemos enfocado solo en lo que nos falta, solamente vemos lo que no tenemos, pero Dios observa y ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Él observa las posibilidades donde nosotros vemos escasez. Él ve milagros. Él ve vasijas que quieren y pueden ser llenas de su aceite. Y por eso en esta mañana, cuando tú y yo ponemos las manos, nuestras vidas en las manos de Dios, diga conmigo, Él puede multiplicar y puede hacer cosas que humanamente nunca hubiéramos podido hacer. La pregunta para nosotros es: ¿cómo estamos limitando a Dios? ¿Qué le has permitido a tu mente limitada ponerle a Dios un marco que Él no puede salir de él? Lo maravilloso de todo este milagro fue que esta mujer, en lugar de rendirse por completo a pesar de las presiones, toma una determinación correcta y fue a buscar la dirección de Dios. Y esto es lo que le voy a decir como su pastor. Desafortunadamente, muchos de nosotros nos encontramos buscando soluciones primero en todo lugar, menos que buscar la dirección de Dios. Y dejamos a Dios como el último plano. Usted me ha escuchado a través de los años que a mí nunca, pues hay testimonios y hay partes que Dios nos permite vivir para enseñarnos y moldearnos. Y en una ocasión tuve la oportunidad de hablar con un esposo y llegó conmigo y me dijo: pastor, he decidido jugarme la última carta. Y yo, ¿cómo así? Sí, he decidido venir a hablar con usted para que Dios me guíe. Yo le dije: papito, ¿cómo que la última carta? Esa tendría que haber sido la primera. Y mire, ya se había destruido todo, habían cenizas, escombros, y ahora se acordó de Dios. Dios mío. Dije: papito, esa tendría que haber sido tu primera opción. Y muchos de nosotros tratamos de correr con nuestra fuerza, con nuestra propia prudencia, con nuestra propia inteligencia, con nuestra sabiduría limitada humana, y dejamos desapercibido que Dios, Él es un Dios que hace rebosar nuestras copas, un Dios que no es limitado por nuestros recursos, que no es limitado. Él es Jehová Roí, mi pastor, que suple todas mis necesidades, no necesariamente las que yo puedo pensar que Él tiene que hacer, porque diga conmigo: Dios no es escaso. Él es un Dios de abundancia. Él es un Dios creativo que puede hacer de nuestras limitaciones algo maravilloso. La viuda se enfocó y dijo: solo tengo una vasija de aceite. Y el hombre de Dios le dice: pues esa misma, ve y tráela y agarra a tus hijos y ve a que pidan prestadas más vasijas. Y cuando eso sucede, empieza a fluir el aceite a tal punto que pudo sustentar no solo su necesidad, sino que le dio tan abundantemente para vivir en paz. Y muchos de nosotros en ocasiones limitamos el fluir del aceite de Dios porque hemos puesto a Dios en un marco. Y todos hemos caído en eso, porque las circunstancias gritan más fuerte que la fe que hemos determinado en tener en Dios Todopoderoso. Y por eso, diga conmigo: Él es mi pastor y Él cuida de mí. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Punto número 4. Diga conmigo: el bien y la misericordia nos guiarán hasta llegar a casa. Dele un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: Jehová Shama
la presencia que permanece. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Mire lo que dice el versículo 6 del Salmo 23. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán algunos días de mi vida, todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David no dice que Él va a estar conmigo algunos días. Ahí no dice que el bien y la misericordia me van a seguir en algunos días, solo en los días buenos. No, ahí dice todos los días. Eso significa que el bien y la misericordia te van a seguir en los días buenos. Amén. Te va a seguir en los días difíciles, te va a seguir en los días de victoria, te va a seguir en los días de prueba. Pero Dios promete que esos dos compañeros van a caminar contigo. Diga conmigo: el bien. Y el bien para nuestras vidas representa su favor. El bien para nosotros representa su provisión. El bien para nosotros representa su fidelidad. Aunque nosotros fallemos, Él sigue siendo y permanece siempre fiel. La misericordia representa para usted y para mí su gracia. La misericordia para usted y para mí representa su perdón, representa su paciencia, representa su amor inmerecido. Aunque no lo buscáramos, Él permaneció fiel. Y por eso, querido hermano, hay una historia que viene a mi mente y a mi corazón, que había una mujer que había determinado en su vida poner a Dios como el número uno. Usted se recuerda la historia de Esther, cuando estaba, hermano, siendo amenazado por el rey Asuero, por un hombre llamado Amán, que tenían un edicto de muerte contra todo el pueblo de Dios. ¿Se recuerda? Usted lo puede leer en casa, pero dice la Biblia que había un hombre llamado Mardoqueo, que era su tío, y este hombre había decidido honrar al Señor y hacer lo correcto delante de Dios. Esther es tomada para llevarla al palacio para ser la reina del rey Asuero, y usted sabe toda la historia. Pero cuando llega ese edicto de muerte, todo parecía perdido. Llega Mardoqueo delante de Esther y le dice: te recuerdo que para este momento fuiste puesta en este lugar, porque la liberación llegará al pueblo de Dios, ya sea por ti o sin ti, pero yo he puesto mi confianza en Dios. Y esta mujer, usted sabe lo que proclamó y dijo: ustedes ayunen, yo voy a ayunar aquí, yo voy a buscar a mi pastor, yo voy a buscar el rostro de Dios, porque yo sé que la presencia de Dios, Jehová Shama, permanece conmigo aún, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él permanece conmigo, y Él es el que marca la diferencia en mi vida, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y esta mujer fue llevada a ese lugar, y aunque el enemigo tenía influencia, así como ella tenía, pero él tenía cercanía con el rey. Y el malvado no solo tenía influencia, sino tenía poder para hacer que el rey marcara un edicto de muerte sin saber lo que el rey estaba haciendo, el mismo rey. La Biblia dice que no solo este malvado tenía influencia, tenía poder, tenía recursos también. Pero diga conmigo: Dios estaba obrando detrás de las escenas. Él no se queda con nada. Y tal vez hoy estés amedrentado o amedrentada por lo que estás viendo con tus ojos físicos y dices: es imposible, yo no tengo el poder, no tengo la influencia, no tengo los recursos, no tengo nada de lo que esta gente tiene en contra mí. Pero diga conmigo: Dios está por mí. Y si Dios está por mí, ¿quién está contra nosotros? Dice su palabra, amén. Y dice que mientras este hombre llamado Amán preparaba la destrucción de Mardoqueo y de todo el pueblo, Dios estaba preparando una exaltación. Usted sabe la historia. El rey Asuero le da insomnio, no podía dormir. Me imagino que se echó su cafecito cubano antes de dormir, su espresso double shot, no sé, pero no podía dormir. ¿Y sabe qué dice? Tráigame al escriba y que lean las crónicas, para que yo pueda descansar y tal vez así me puedo dormir. Se lo estoy parafraseando, obviamente. Y dice que cuando empiezan a leer las crónicas, les dice: oh, hubo un hombre que tuvo favor con el rey Asuero, que lo salvó
de que fuera envenenado porque habían armado un complot para envenenar al rey. Pero Mardoqueo, el portero del palacio, descubrió ese plan, y por lo cual no se llevó a cabo. Y el rey dice: ¿Quién fue? Mardoqueo. ¿Y ya le dimos gracias o ya hicimos algo para él? Diga conmigo: el favor de Dios. Le dice: no. Pues entonces hagamos algo por él. Y llama al malvado que quería destruir no solo a Mardoqueo, sino que a todo el pueblo. Y le dice: ven. ¿Qué debo de hacer para honrar a alguien que salvó mi vida y que me rescató de la muerte, que destruyó un complot, alguien que es muy querido por mí? Y viene Amán y le dice todo lo que debe hacer. Y le dijo: pues muy bien, así como has dicho, anda y hazlo con Mardoqueo, el hombre que él quería asesinar. Esto solo Dios lo puede hacer. Él puede confundir al propio enemigo para destruir sus planes contra ti y contra mí, los hijos de Dios. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Sabe qué es lo más impresionante y sorprendente de toda esta historia? Que el hombre que quería matar a Mardoqueo y al pueblo de Israel fue el mismo que el rey ordenó para dirigir un desfile de honor para aquel quien quería matar y destruir. Eso solo lo hace Dios. Vaya conmigo y leo estas dos porciones de la palabra. Esther capítulo 6 versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán: toma presto el mandato y el caballo como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho, según Amán, que para él era. Dijo: no omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el manto, versículo 11, y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él: así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Así te quiere honrar a ti el Señor y a mí. Pero muchas veces se te ha olvidado quién está trabajando detrás de las escenas. Se te ha olvidado que Jehová Shama es el que permanece en todo tiempo y en todo lugar. Él no se va cuando las cosas se ponen color de hormiga. Él sigue presente en tu vida y en mi vida. Y por eso, escúchame bien, la misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo fue utilizada para él mismo, porque el Señor tiene el poder de destruir a toda fortaleza y a todo enemigo. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. Le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que suban. Diga conmigo: Dios cambió la historia completamente, como la quiere cambiar en ti y la quiere cambiar en mí hoy. Lo que parecía una derrota se convierte en una victoria. Lo que parecía una humillación ante los ojos del hombre terminó siendo una exaltación de parte de Dios. Y tal vez tú estás aquí hoy y Jehová mi pastor, Jehová Jireh, el que provee por excelencia toda tu necesidad, no todo lo que quieras, sino Jehová Jireh, el que suple todas mis necesidades, es el que se quiere hacer presente hoy. Jehová Shalom, el que me conduce a verdes pastos, está en este lugar hoy. Jehová Rafa, el que restaura mi alma. Nosotros hemos dicho: Jehová es mi sanador, y nos enfocamos solo en lo físico. Pero Él quiere hacer un milagro interno en tu vida y en tu corazón y restaurar tu alma. Porque David, aún su propio hijo lo traicionó. Aún los que él amó como su suegro, como su padre espiritual, Saúl, su rey, lo trató de clavar con la lanza. Más de 6 ocasiones lo persiguió. Entendió que Jehová Rafa va más allá de sanar lo físico, sino que el rey que restaura mi alma.
para tener la inocencia de creer que mi pastor, Jehová Roy, es el que conoce. Jehová Mekadesh, es que me unge con aceite y me ha separado para un propósito especial y divino, que no lo puedo hacer sin la unción del Espíritu Santo. David supo que el momento en que fue ungido, vino poderosamente el Espíritu de Dios. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre mí, y me seréis testigos. El hecho que el Espíritu de Dios sea sobre tu vida fue para que tengas el valor y la valentía como la tuvo Daniel, para ser testigo de lo que habías visto y lo que habías escuchado. Cuando los discípulos, después de ser llenos del Espíritu Santo, fueron encarcelados y llevados delante del magisterio, del tribunal, dijo: nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído, por la llenura de su Espíritu Santo. Hombres y mujeres de influencia que han entendido que Jehová el Roy es el que conoce a sus ovejas y ellas conocen su voz. Jehová Shama, el que nunca, jamás te va a abandonar, sino Él es el que permanece hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Ponte de pie, casa de Dios. Queremos ministrar esta palabra, y no sé dónde estés tú y qué estés atravesando, pero te quiero recordar que este hombre llegó a un momento en su caminar donde aprendió a reflexionar que no se trataba de su habilidad humana, sino se trataba de quien cuidó de él. Y por eso en esta mañana, el mismo pastor que cuidó de David es el que cuida de ti hoy y está presente en este lugar. El Roí, mi pastor, pastor de todos los que están acá, pero eres mío, Señor. Eres mío, eres mío, el que cambias la atmósfera, Señor, el que has derramado de tu aceite. Me has apartado para un propósito divino y especial. Yo te quiero invitar en esta mañana, mientras que ministramos una alabanza, si el Espíritu de Dios te ha hablado y necesitas venir delante del El Roí, tu pastor, yo voy a contar a 3, y mientras que yo lo hago, empieza a pasar aquí al frente y ministramos una alabanza. ¿Lo quieres hacer? Yo necesito al pastor de pastores. Gloria a su nombre. Amado Dios, hoy te damos las gracias por recordarnos que tú eres nuestro pastor, por recordarnos que tú eres mi pastor, el que cuidas de mi vida, el que cuidas de mi familia, el que cuidas de todo en mi vida, Padre. Gracias. Hoy de una manera tan especial te clamamos, pastor de pastores. Hoy te clamamos que tú derrames de tu aceite en este lugar. Levanta tus manos, amada iglesia. Derrama de tu aceite en este lugar de una manera muy especial. Hoy necesitamos que seas tú ungiendo nuestras cabezas con tu aceite, y que ese aceite que es derramado sobre nuestras cabezas caigan hasta tocar y ungir nuestros pies.
ese aceite que hoy unge nuestras cabezas, ese aceite que hoy cubre nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Hoy clamamos que el Espíritu del Dios vivo que está en este lugar, que seas tú moviéndote, Espíritu de Dios, llenando de ese aceite, llenando de esa porción que necesitamos. Porque sin la llenura de tu Espíritu